Buen día con todos. En esta presentación hablaremos sobre el proceso neurológico de la audición. La generación de sensaciones auditivas en el ser humano se desarrolla en tres etapas. La primera es la captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras. Segundo es la conversión de la señal acústica en impulsos nerviosos. Y tercera es el procesamiento neural de la información codificada en forma de impulsos nerviosos. La captación, procesamiento y traducción se llevan a cabo en el oído, mientras que la etapa del procesamiento neural, en la cual se producen una diversidad de sensaciones auditivas, se encuentra ubicada en el cerebro, ¿no? Entonces se pueden distinguir dos regiones o partes del sistema auditivo, ¿no? La región periférica y la región central. En cuanto a la región periférica, se dividen en tres partes, ¿no? El oído externo, el medio y el interno, ¿no? A medida que el sonido entra al oído, este pasa a través del conducto auditivo externo, donde choca con la membrana timpánica, haciéndola vibrar. Las vibraciones del tímpano se transmiten a lo largo de las cadenas de los huesecillos, que transmiten información sobre la frecuencia y amplitud. La ventana oval comienza a moverse por las vibraciones del estribo y comienzan a desplazarse los líquidos en el interior del laberinto membranoso. Este movimiento de líquidos produce el desplazamiento de una estructura denominada membrana tectorial, localizada en la rampa media de la cóclea. Por su parte, una estructura que se localiza en la base del órgano de Corti, denominada membrana basilar. Mientras la membrana basilar vibra, el órgano de Corti es estimulado enviando impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear. Los impulsos nerviosos son generados por células especializadas dentro del órgano de Corti, llamadas células ciliadas. Estas células están cubiertas muy de cerca por la membrana tectoria. A medida que la membrana basilar vibra, las finas células ciliadas se friccionan contra la membrana tectorial, con la cual se activan generando una señal eléctrica. La vía auditiva central es la encargada de la captación, amplificación, análisis, modificación y traducción de los sonidos percibidos por el órgano auditivo de la cóclea. Esto comienza con la conducción del sonido desde que la cóclea percibe el estímulo hasta llegar a la corteza cerebral, y es aquí que se da en el ganglio espiral de Corti. Y esta se pone en contacto con los núcleos cocleares unificados en el tronco encefálico mediante el octavo paracraneal. El octavo paracraneal, o también llamado nervio auditivo, es donde se da la información y esta es transmitida hacia los núcleos cocleares ixolaterales de la región bulbocontinua en nuestro tronco cerebral. Aquí se encontrarán puntos donde se originarán dos ramas, una rama del núcleo coclear dorsal y una rama del coclear ventral que se divide en anterior y posterior. La función que se realiza es la sintaxis. Esto se encarga de codificar y preservar la información de la frecuencia e intensidad de los sonidos, disminuyendo los sonidos de fondo o señales de ruido, lo que permitirá atender y seleccionar o priorizar un estímulo central del otro secundario. Además realiza un análisis bioaural, por lo tanto recibe información de ambos oídos, participando en la localización de la señal acústica en relación de la posición del oyente en el espacio. Esto se debe a que recibe axones del núcleo coclear ventral anterior del lado opuesto o contralateral. Posteriormente, la fibra proveniente de los núcleos cocleares y del complejo alveolar superior ascienden de manera paralela formando parte del eminisco lateral.
Este participa en el análisis de la duración de un sonido complejo como lo que es el lenguaje. Además, estas fibras siguen ascendiendo hasta llegar al colículo inferior, ubicados en el techo del mesencéfalo. Es aquí donde se produce el mapa auditivo. Este es encargado de la especialidad auditiva referida a la ubicación de la fuente sonora. También participa en el análisis frecuencial del sonido. La información sigue su recorrido hasta llegar al cuerpo geniculado del tálamo. Acá las neuronas son encargadas de la actividad bioaural. La función de esta es la discriminación auditiva no fonémica, es decir, procesamiento no verbal de un estímulo sonoro, y esta también participa en la diferenciación entre los patrones acústicos en los aspectos de la frecuencia, intensidad y duración. Finalmente, las fibras auditivas se dirigen a la corteza auditiva, también conocida como lobo temporal del cerebro. Esta tiene la función del reconocimiento de los patrones auditivos con aspectos temporales de la audición. La corteza auditiva primaria se divide en área auditiva primaria, área auditiva también vamos a encontrar la auditiva secundaria y la auditiva terciaria. En cuanto a la área auditiva primaria, es la área 41. Esta es la encargada de identificación de las características del sonido. El área auditiva secundaria se encarga de la localización de la fuente sonora y el análisis de los sonidos complejos. El área auditiva terciaria es la encargada de la integración auditiva y el procesamiento del habla. Finalmente, la última en participar es el cuerpo calloso, y esto comunica a ambos hemisferios cerebrales por la integración interhemisférica. Las referencias bibliográficas, muchas gracias.